Adelante. GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, una nueva autoridad tributaria, Agencia Nacional de Aduanas de México, con la participación especial de la doctora Gloria Rocío Estrada Antón, quien es doctora en Derecho por la Universidad Marista, maestra en Derecho del Comercio Internacional por la Universidad de las Américas Puebla, licenciada en Derecho y licenciada en Relaciones Comerciales Internacionales, asesora en Comercio Exterior y Aduanas para diversos sectores del comercio exterior. Cuenta con una experiencia de más de 23 años en el área legal y de gestiones, así como en la consultoría en materia de comercio exterior y aduanas. Socio consultor de la firma Antón Rioja SC, a cargo del área de gestiones y defensa jurídica en materia de comercio exterior y aduanas, así como de consultoría en el campo de comercio exterior e internacional. Conferencista nacional e internacional en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Es vicepresidenta de la Comisión de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México 2022. Cuenta con una experiencia de 20 años como catedrática, expositora y sinodal en diversas instituciones académicas. Coautor del libro Comercio Exterior, Aspectos Relevantes para Contadores. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y bueno, como ya lo escuchamos, hoy tenemos a una gran personalidad que nos acompaña en este tema tan relevante que es el de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Antes de que iniciemos, yo quisiera agradecer a la doctora Gloria por la disposición que tiene para con nosotros, para poder platicar sobre este tema tan interesante. Gloria, muchísimas gracias como siempre porque nos acompañas el día de hoy. En lo particular te agradezco que seas tan amable de atender a estas preguntas que van a ser de interés general para todos los participantes. Muchas gracias. Al contrario, Francisco, para mí es un honor y siempre un gusto poderlos acompañar en estos programas tan valiosos donde se manejan temas de actualidad y que es un tema que hoy vamos a conversar, pues que es tan relevante para la materia fiscal, para la materia tributaria y que nos afecta sobre todo a las empresas que realizan operaciones de comercio exterior. Siempre un placer. Muchas gracias. Gracias, Gloria, muy amable. Pues como antecedente, el 14 de julio del 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se crea esta nueva Agencia Nacional de Aduanas y el 21 de diciembre del 2021 se publica su reglamento junto con modificaciones al reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria. En este contexto, vamos a ver que para 2022, a partir del 1 de enero, ya entra en vigor este decreto del que estamos hablando de julio del 2021 y para ello pues nos dimos a la tarea de buscar a alguien experto en la materia, como lo es la doctora Gloria. Gloria, yo quisiera empezar por entender o porque entendiéramos todos nosotros cuál fue el motivo que detona esta nueva autoridad, esta nueva agencia. ¿Qué es lo que da origen o cómo surge esta Agencia Nacional de Aduanas con la necesidad o con alguna repercusión que tuvo alguna otra situación que detona su surgimiento? Si eres tan amable. Claro que sí, con mucho gusto. Pues antes que nada debemos de recordar que las funciones de las aduanas en general y en particular de nuestra aduana de México están enfocadas principalmente, por supuesto, a la recaudación, dado que debemos de reconocer que por nuestras aduanas se está recaudando 1 de cada 4 pesos. Estamos hablando del 25 al 27% de la recaudación nacional conforme al último informe tributario y de gestión del SAT. Pero no es la única vocación de nuestras autoridades aduaneras, ya que encuentran también atribuciones en el tema del control aduanero, es decir, el cumplimiento de todas las obligaciones inherentes a la entrada y salida de mercancías por nuestro territorio recae en las autoridades aduaneras y por lo tanto cualquier requisito, formalidad, restricción o regulación arancelarias o no arancelarias deben de pasar por esta revisión y este control aduanero. Entonces, tenemos que ver a nuestras aduanas no solamente como una autoridad
recaudadora, sino también como una autoridad de control y una autoridad que termina recuperando toda la información pues estadística que va a permitir al resto de las autoridades tomar grandes decisiones en materia de política comercial. Recientemente, y vamos a decir recientemente, en los últimos 20 años, nuestras aduanas han ido transformando su vocación para colaborar de manera más intensa en los temas de seguridad nacional e internacional, porque estamos viendo un aumento muy importante en este tipo de eventos que pueden tener pues una connotación más relacionada con crimen organizado, con terrorismo, con tráfico de armas o de estupefacientes o precursores. Y esto tuvo como origen principal pues lo que nosotros recordaremos como el atentado a las Torres Gemelas, donde Estados Unidos sufrió de manera muy importante debido a que hubo una vulneración en su sistema de seguridad y mucho de ello también tiene que ver con su sistema aduanero. Por lo tanto, cuando ellos se transformaron y transformaron a su autoridad aduanera hacia una mayor seguridad, pues la exigencia se hizo un poco, se extendió a nuestra autoridad. Nuestra autoridad, sabiendo que las aduanas son tan importantes en el aspecto de la recaudación, mantuvieron dentro de la estructura del Servicio de Administración Tributaria a las aduanas, pero empezaron a incorporar alguna presencia y algunas técnicas y modelos de mayor seguridad en nuestras aduanas. Y fue así como después del 2001 prácticamente empezamos a ver cómo se transformaron nuestras aduanas cada vez más hacia una inclinación de seguridad nacional. La incorporación y participación de temas de seguridad se dio con la presencia militar de tanto la CEMAR como la SEDENA en coadyuvancia, en cooperación para la protección de las aduanas, pero no como lo vemos al momento en una incorporación a niveles administrativos, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero sí, si podemos encontrar un antecedente, yo podría decir que fue después de ese evento internacional que se replicó en otros países, que finalmente cambió el mundo y cambió México. No se escucha, me parece que no se escucha tu voz. A ver, ya me escuchas. Ahí está, perfecto. Perdón. Dentro del contexto que nos mencionas de la seguridad nacional, de la seguridad internacional, que pues mucha falta hace en todos los países, no solamente en México, pues esta nueva autoridad que vamos a, o que ya tenemos más bien, dentro de este decreto se menciona qué objeto tiene esta aduana y cuál es su objeto principal, Gloria. Esto es muy importante porque precisamente toda esta transformación que ha venido suscitándose con la autoridad aduanera dio lugar a la necesidad de mantener sus objetivos, pero incrementar las herramientas bajo las cuales la autoridad aduanera puede cumplir esos objetivos que se refieren al control. Al final de cuentas, nuestras autoridades ya estaban pues facultadas en el tema del control aduanero, pero para materializar este control y hacerlo pues una realidad, se requieren que nuestras autoridades tengan una mayor capacitación, un mayor conocimiento en esos temas de seguridad. En tiempos del gobierno del expresidente Felipe Calderón y aún en tiempos del expresidente Enrique Peña Nieto, vimos que hubo una capacitación y una incorporación de oficiales de comercio exterior con esos propósitos de seguridad. Pero el gobierno actual ha decidido cambiar el modelo y precisamente fue por eso que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió emitir este decreto después de una discusión muy profunda con diferentes secretarios de Estado sobre la crisis en la que se ha encontrado nuestra aduana a lo largo de su vida, porque las aduanas han tenido esta situación pues un poco difícil con el tema de seguridad desde hace ya décadas. Y esto propició un poco esta discusión sobre si tenía que pertenecer a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Gobernación, y finalmente se decantaron por mantenerla dentro de la estructura de la Secretaría de Hacienda, pero emancipándola del SAT, sacando a la Administración General de Aduanas
de la estructura como administración importante y de hecho una administración que le dio vida al SAT en su momento de nacimiento, la Administración General de Aduanas deja de existir dentro de la estructura del SAT y se convierte en un nuevo órgano administrativo desconcentrado, auxiliar del SAT en materia de control y recaudación. Pero aquí voy a hacer una aclaración muy importante. Ese decreto de julio del año pasado fue un decreto que en su momento tenía la intención de darle vida a la ANAM, pero no fue así, porque ese decreto no establecía la operatividad de la ANAM. Esperábamos con ansias el reglamento interior de la ANAM para que se le diera vida precisamente a esta estructura del decreto, pero al final de cuentas, el 21 de diciembre pasado, se abrogó ese decreto. Ese decreto ya no se encuentra vigente y lo que hizo ya con mayor técnica legal, técnica jurídica, nuestras autoridades fue crear a la ANAM dentro de la estructura misma del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y del reglamento interior del SAT. Entonces, se hizo necesario darle vida como un órgano desconcentrado administrativo de la Secretaría de Hacienda, uno de los diversos órganos que tiene, como el SAT, y adicional a ello, eliminar las facultades y la figura de la Administración General de Aduanas dentro del reglamento interior del SAT para ahora sí crear un reglamento interior de la ANAM. Entonces, realmente lo que estamos viendo es la instrumentación y el momento de nacimiento de la ANAM con el diario oficial del 21 de diciembre del año pasado, que nos implicó el nacimiento de la ANAM el 1 de enero de 2022, ya con toda una estructura jurídica, con toda una organización definida, con las facultades claras de a quién le iba a competir toda la materia que anteriormente el reglamento interior del SAT establecía que le correspondía a la Administración General de Aduanas. Y es así como quedamos con un titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en este momento a cargo del maestro Horacio Duarte, y la creación de unidades administrativas centrales. Estas unidades administrativas centrales ya le dan la estructura muy parecida a la que tiene el Servicio de Administración Tributaria. Porque ahora tenemos una Dirección General de Operación Aduanera, ya no son administraciones o subadministraciones, son direcciones generales. Tenemos una Dirección General de Investigación Aduanera, una Dirección General de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales, una Dirección General Jurídica, otra de Recaudación, otra de Tecnologías de Información, otra de Planeación, otra de Evaluación y Control y otra más de Administración y Finanzas. Porque recordemos que como un órgano independiente al SAT, aún auxiliar en sus funciones, pero independiente en su gestión y en su administración, pues tiene que contar con todas estas estructuras que le permitan, pues de alguna manera, autogestionarse, operar por sí misma, ya no bajo el yugo, vamos a decirlo de una manera, del Servicio de Administración Tributaria. Abre tu micrófono. Perdón, es que como Ahí. no quiero que escuche ruido, habrá facultades concurrentes con el SAT y facultades específicas en este orden de ideas. Sin duda, Francisco, porque tenemos que destacar que dentro de la estructura del SAT se mantiene a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, la AGACE, que de hecho se encarga de todas las facultades de comprobación post-despacho, es decir, las que ocurren una vez que la mercancía se retira de la aduana. Entonces, podríamos decir que el nuevo reglamento interior de la ANAM establece las facultades que son pues propias de la autoridad aduanera, todo el control, toda la recaudación, toda la tarea que se tiene que llevar a cabo en los recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras o puntos de control de entrada o salida, puntos de cruce, llegada de cruceros, todas esas zonas donde hay presencia de autoridad aduanera, se mantienen esas facultades conforme al reglamento interior de la ANAM, pero algunas de las facultades, por ejemplo, verificación de mercancías en transporte, se comparten entre ambas autoridades porque la AGACE tiene esa atribución y también tiene las atribuciones de visita domiciliaria, revisión de gabinete, todo lo que se refiere a compulsas,
y pues la revisión profunda, que sabemos que es el antecedente ya de un acto de fiscalización. Y por esa razón es que estas dos autoridades no dejan de trabajar juntas. Y voy a hacer esto, voy a decir esto muy claramente. Dentro del reglamento interior del SAT se hace mención que la ANAM se constituye en órgano auxiliar del SAT. Entonces, si pudiéramos pensar que tienen el mismo nivel jerárquico, porque son ambos órganos administrativos desconcentrados que pertenecen precisamente a la Secretaría de Hacienda, no debemos olvidar que quien define esas facultades es la ley del SAT, y la ley del SAT establece quien tiene las facultades de control y de recaudación en materia aduanera sigue siendo el SAT. Por eso es un tema que hay que hacer notar, su calidad de órgano auxiliar del SAT. Bueno, y para ello también habría que ver aquí con toda precisión, precisamente, pues todos los abogados aquí tienen que estar muy atentos a este punto tan fino que estás mencionando, muy atentos, y sería muy bueno que enumeráramos de manera un poquito más precisa, si te parece bien, Gloria, las atribuciones que tiene la ANAM, ¿no? Porque esas atribuciones que ya de alguna manera nos estás comentando, algunas de ellas, de esta Agencia Nacional de Aduanas, ya de manera más específica, para poder irlas distinguiendo y pues tal vez comparando, ¿no? Con lo que tenemos actualmente. Por supuesto, de entrada, el nuevo reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México nos dice que esta agencia tiene las funciones de recaudación de los importes relativos a ingresos federales aduaneros. Francisco, es la primera vez que se hace mención y distinción en los ingresos federales de aquellos que son de índole aduanera, donde caben precisamente el arancel, el derecho de trámite aduanero y las cuotas compensatorias. Y no incluye en este caso el IVA, que con motivo de una importación se causa, o el IEPS o el ISAN, que sabemos que son impuestos indirectos que también pueden llegar a causarse al momento de la introducción de mercancías. Entonces, esta separación es inédita, reconocida en un ordenamiento legal. A la ANAM le corresponden estas recaudaciones específicas de impuestos federales aduaneros y al SAT el resto. Y lo vemos incluso en el último informe tributario y de gestión que está publicado en la página del SAT, porque nos separa ya en sus estadísticas la recaudación de la ANAM y la enfatiza como una recaudación baja, ¿no? Porque dice, tú solo recaudas aranceles, DTA y cuota compensatoria. El IVA de importación es recaudación del SAT, y debemos de decir que del IVA total que se recauda a nivel nacional, casi el 70% se recauda vía aduanas, que era entonces antes una medalla que se colgaba a la aduana, la autoridad aduanera, y hoy tenemos una gran separación. Otra función importante, vigilancia y custodia de los recintos fiscales y fiscalizados, bienes, valores que se depositan en estos sitios, comprobar cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y obligados en materia de contribuciones, aprovechamientos. Hay una función muy importante que es la de gestionar los padrones de importadores, pero lo que estamos viendo es que esas funciones, pues como hablabas hace un momento, facultades que van a tener que concurrir entre el SAT y la ANAM, dice el SAT, no, espérame, yo me quedo con padrones y pues vamos a ver de alguna manera cómo intercambiamos esta información entre nosotros. Por supuesto, representar el interés federal en controversias fiscales y aduaneras, sobre todo también de carácter penal. Determinar y liquidar ingresos federales aduaneros, que sabemos que esto ocurre cuando se inician procedimientos administrativos por incumplimiento a las normas, pues es una facultad de la autoridad iniciar tanto el famoso PAMA, el procedimiento administrativo en materia aduanera, como los escritos simples de hechos o omisiones. Y aquí viene la atribución que más destaca, Francisco, si tú me permites, coordinarse con las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad nacional. Esto es una función específica del reglamento interior de la ANAM. Coordinarse con las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad nacional y de seguridad pública para preservar la seguridad en los puntos de acceso al país.
Y esto da pie precisamente a la incorporación a la estructura de la ANAM, a la CEMAR, Secretaría de Marina, y a la SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional. Lo mismo, bueno, toda la parte que mantenía el SAT y que se establecía para Administración General de Aduanas, ahora que le corresponde a la ANAM, toda la gestión que se pueda hacer con instancias y organismos internacionales en el intercambio de información que sirve para establecer su operatividad y su fiscalización en cada aduana, vigilar todo el cumplimiento de restricciones, regulaciones no arancelarias, ejercer sus facultades de comprobación, participar en la definición de la política aduanera de nuestro país y de la negociación de los tratados internacionales, sobre todo ahora que son tratados que incluyen muchos tópicos en los que vamos a encontrar la facilitación comercial y la operación aduanera, como los tratados TPAT o TEMEC, o los próximos a firmar con Reino Unido, ahora que estamos iniciando esos acercamientos. Tenemos facultades muy enfocadas, por ejemplo, relacionadas con la administración de la información estadística, Francisco, que es la que permite pues tomar grandes decisiones del país y que se maneja a partir de bases de datos y sistemas electrónicos que siguen bajo el control del SAT. Entonces, por eso hablamos de una actividad conjunta que van a tener que resolver nuestras autoridades para dar salida a sus facultades en la atribución que a cada una les compete y evitar que esto trascienda a pues afectaciones a la comunidad del comercio exterior. Hemos tenido un periodo de adaptación muy difícil, por ejemplo, para solicitar los listados de operaciones, las glosas, porque no terminan de definirse quién tiene que entregar esta información de acuerdo a las facultades de los dos reglamentos, SAT y ANAM. Entonces, este proceso de aprendizaje, de acuerdo a las funciones y a quién les compete y cómo las están ejerciendo y cómo se designan a los funcionarios correspondientes, pues todavía está en periodo de adaptación, de enero a la fecha, y estamos hablando que estamos en mayo, ¿no? Claro. Bueno, como en muchas cosas que nos ha pasado en la práctica con la autoridad en cuanto a la implementación, ¿no? De aquí me surgen varias cosas, Gloria, muy interesantes que estás compartiendo. La recaudación, la vigilancia, la custodia, toda esta parte muy, muy importante para estos efectos en las atribuciones de la ANAM. Pero a mí me llamaron la atención dos cosas. Cuando hablamos de la comprobación en el cumplimiento de las obligaciones en materia de comercio exterior, y hablábamos de las atribuciones que tiene el SAT también y que pueden ser concurrentes para los contadores que a veces no nos involucramos tanto en la materia jurídica, Gloria. ¿Cómo debemos entender quién nos va a revisar? O sea, cuando recibamos alguna notificación, oye, ¿es la ANAM o es el Servicio de Administración Tributaria, como lo estaba haciendo antes? ¿O qué debemos esperar? Qué buena pregunta, Francisco. Pues es que en aduana lo que tenemos que esperar es que sea exclusivamente la Agencia Nacional de Aduanas de México quien cuenta con las atribuciones para el control, para la revisión de los embarques que se le presentan en despacho aduanero. Entonces, está perfectamente bien definido en la ley aduanera cómo ocurre el despacho aduanero, cómo se activa el mecanismo de selección automatizado, qué sucede cuando el resultado del reconocimiento es, del mecanismo es reconocimiento aduanero, qué sucede con desaduanamiento libre, y cómo ahora la autoridad cuenta con toda una operación dentro de la aduana para llevar a cabo una revisión mucho más profunda, más allá del mecanismo donde pueda, con mecanismos y sistemas no intrusivos, revisar las cargas. Y eso le permite a nuestras autoridades ser más puntuales y más incisivos en su revisión al momento en que las mercancías todavía se encuentran dentro de los recintos fiscales. Okay. Pero al momento en que una mercancía se retira de la aduana, prácticamente le correspondería a la AGACE llevar a cabo los actos de comprobación tendientes a verificar que se han cumplido con las obligaciones inherentes al comercio exterior y a la operación aduanera. Y ahí encontramos en el Código Fiscal de la Federación todas esas atribuciones que le corresponden a AGACE. No obstante, decimos que en el tema de verificación en transporte hay una coordinación
Y ahí es donde se van a intersectar estas dos autoridades, porque finalmente es un trabajo que deriva de esta vigilancia que lleva a cabo la autoridad aduanera, que impide que las mercancías, pues finalmente se introduzcan a territorio nacional bajo un supuesto posible de comisión de infracciones que pueden ser incluso graves. Por eso es que encontramos aquí algún tipo de intersección entre facultades, pero finalmente todo lo que ocurra saliendo de la aduana, toda la fiscalización posterior al despacho, se mantiene por parte del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, quien te va a ir a tocar, a cuestionar, a revisar, a visitar, a solicitar información, ya que consideres que la mercancía está internada en el país y que tú ya cumpliste con salir de la aduana, pues va a ser el SAT, va a ser el Servicio de Administración Tributaria a través de AGASE. Muy claro, Gloria, muchas gracias. Se me hace un símil a decir que, claro que aquí, no sé si sea correcto comentarlo de esa manera, pero es como cuando tú autodeterminas tu contribución y después estás sujeta a una revisión por parte de la autoridad, ¿no? Más o menos algo así. Es que así sucede, porque recuerda que cuando nosotros declaramos una entrada o salida de mercancías, lo hacemos a través de una declaración aduanal, que conocemos como un pedimento aduanal, el cual se presenta por el contribuyente, en ocasiones a través de un agente aduanal o una agencia aduanal, o incluso directamente cuando no utilizamos al agente o agencia aduanal, y por lo tanto se constituye en una autodeclaración. Nosotros estamos llenando esta información, la presentamos a la autoridad, y esta declaración va a poder ser sujeta de una revisión por parte de nuestras autoridades, pero nosotros declaramos primero. Claro, claro, muy bien. Otro punto que me llamó la atención, porque también fue una situación muy generalizada en el país de una discusión que se tiene bajo otros temas, como son la seguridad nacional, pero aquí también en relación a lo que nos comentabas de las atribuciones de la coordinación con las Fuerzas Armadas. No sé, mucha gente dice que esto es militarizar las aduanas. ¿Qué debemos entender, Gloria? Eso a lo mejor no quiero politizarlo, nada más quiero entender cómo debo de entenderlo, ¿no? Si con esto pues queda fuera esa forma de entenderlo o no. Podemos decir que no estamos ante la misma figura de años pasados donde existía una coadyuvancia, una coordinación, un apoyo de las Fuerzas Armadas a la autoridad administrativa. ¿Por qué podemos decir que no es la misma situación? Porque hay una incorporación a los mandos de la aduana de personal de SEDENA y de SEMAR. Entonces, de ahí se ha derivado la controversia sobre la militarización, porque formalmente los mandos de la aduana se están poniendo en manos de estas dos autoridades, en este caso SEMAR y SEDENA. Incluso yo veía el día de hoy una publicación que hizo el maestro Horacio Duarte, que es el encargado de nuestras aduanas, el director general de las aduanas, y él específicamente atribuye los resultados a las 3 dependencias. Esto es muy interesante porque nos dice, esta es la estrategia que hemos llevado a cabo, las dependencias, no aduanas. Entonces, sí estamos viendo que existe una visión conjunta de la actuación tanto de SEMAR como de SEDENA como de aduanas en el control de nuestras aduanas. Y expresamente el reglamento interior de la NAM señala precisamente estas atribuciones que le corresponden y que se van a dividir por aduanas, tanto a SEDENA, las aduanas fronterizas, sobre todo del norte, nuestras aduanas del norte y nuestras aduanas del sur, y las aduanas marítimas a cargo de la SEMAR. Entonces tenemos 21 aduanas a disposición y control, vamos a decir, administración de la SEDENA, y 17 aduanas bajo el control de titulares de la SEMAR. Y son las aduanas interiores las que parece ser que se queda la ANAM, pero también estamos viendo incorporación de mandos de estas dependencias. Entonces sí tenemos motivos para poder decir que existe una incorporación de estos mandos y que por lo tanto decir que se están militarizando las aduanas quizás sea o tendencioso político o no lo sea, pero está ocurriendo. Ok. Muy bien. Muy bien.
Hablábamos, bueno, en relación a las atribuciones, Gloria, no sé si exista alguna otra que se me esté pasando por comentar que creas relevante, además de las que ya tú nos hiciste favor de comentar adicionales. Pues la controversia, Francisco, es muy orientada a la coordinación militar y a esta nueva distinción a los impuestos federales aduaneros. Quizá es lo que vamos a destacar dentro de estas funciones de esta nuevo órgano desconcentrado, que son diferentes a lo que habíamos visto que le correspondía a la Administración General de Aduanas. Y algo que también hemos detectado es que el Servicio de Administración Tributaria se queda con esa atribución para emitir las reglas de carácter general. Y si te fijas, eso condiciona muchísimo a la ANAM, porque la ANAM no puede emitir sus propias reglas que le dan vida al funcionamiento de la ANAM y se somete a que estas reglas sigan siendo emitidas pues, por el Estado. Entonces, van a tener sí o sí que trabajar en conjunto, no obstante si esto es agradable o no para quienes son titulares, porque esta pequeña pugna que ha existido en aduanas no es actual, lleva décadas. Esta función de la aduana tan importante, pues le ha permitido a quienes han ocupado los cargos de la Administración General de Aduanas tener cierta credibilidad y cierta seguridad frente a los jefes y jefas del SAT. Y precisamente esto fue lo que quizá propició este momento de división y que en este momento también está dándonos una nueva autoridad en materia de tributación aduanera. Y también es muy importante que yo te comente, Francisco, que se maneja un fondo muy importante, un fideicomiso muy importante que se recibe de la recaudación de aduanas y que es un fondo de más de 80,000 millones de pesos que ahora va a quedar, y desde el año pasado quedó incluso bajo la administración del director y de la Dirección General de Aduanas. Para ahora sí, esperamos que así sea, destinar estos recursos no al SAT, sino específicamente a las necesidades, pues obviamente de infraestructura, de modernización, de incorporación de nuevas y mejores tecnologías a las instalaciones de la aduana, al servicio precisamente de estas grandes encomiendas que tiene la aduana. Muy interesante. Muy interesante todas estas atribuciones y los dos puntos medulares de los que hablábamos, pero yo no sé si estés de acuerdo, Gloria, en que, bueno, estas reglas de carácter general tienen mucho que ver con la operatividad. Entonces, si la operatividad, vigilancia, custodia, recaudación va a ser atribuida a esta nueva agencia, a la ANAM, pues debería ser ella la que debería de expedir las reglas de carácter general y no el Servicio de Administración Tributaria. Creo yo que ahí hay una situación que descuidaron. No sé si estés de acuerdo. Fíjate que esto deriva un poco de la necesidad de echar a andar a la ANAM sin modificar las disposiciones que correspondían, que le otorgarían total independencia, como la ley del SAT. Al modificar solamente los reglamentos, esto permitió darle vida a la ANAM, pero la mantiene como en un estado de subordinación al SAT, porque de lo contrario se violarían disposiciones que harían inválidas las determinaciones, resoluciones y reglas que emitiera la ANAM. Por eso es que cuidadosamente, ahora sí, después de 8 meses, le dieron vida a la ANAM con más cautela y lo que tenemos que observar es cómo evoluciona. A mí me han hecho esta pregunta en algunas ocasiones. Gloria, ¿y después de este sexenio crees que existe un cambio, que aduanas regrese al SAT si hubiera un cambio político en el país? ¿O verdaderamente la ANAM es un órgano que llegó para quedarse? No lo sabemos. Porque si nos mantenemos en esta misma línea y en esta decisión de separar a estas dos grandes funciones de la recaudación y del control, que tiene que ver con temas tributarios, pero también de seguridad nacional, pues vamos a tener que ver una modificación de las disposiciones legales para darle la verdadera autonomía a la ANAM, que en el momento no mantiene. Si acaso acaba de publicar, y podríamos decir republicar, el manual
de operación aduanera, que es un manual interno para los operativos de la ANAM, acaba de ser publicado como nuevo y a cargo de la ANAM por parte de esta dependencia en su nueva página, que también estrenaron página. La ANAM no tenía una página propia, ahora ya tienen su página propia en internet. Entonces, pues ya estamos viendo que hay intentos para ser verdaderamente autónomos, pero se mantienen auxiliares del SAT. Muy bien. Y hablando de el maestro Horacio Duarte como titular de esta Agencia Nacional de Aduanas de México, dentro de sus facultades más importantes que se publicaron, Gloria, ¿cuáles pudieras destacar? El nuevo administrador, director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, antes el administrador general de aduanas, tiene una figura muy especial. Fíjate que dentro del reglamento interior se establece que él debe de ser nombrado específicamente y removido por el titular del Ejecutivo, ya como tal, como titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Estamos viendo estas transiciones que quizá no se están viendo los formalismos necesarios, pero dentro de estas características, este funcionario cumple con el perfil tal como fue diseñado dentro del reglamento interior de la ANAM, ciudadano mexicano, con un título profesional que tenga que ver con Derecho, Administración, Economía. Él es abogado y ha sido un abogado de mucha historia al lado del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y normalmente, dentro de estas funciones que tiene este nuevo administrador, es precisamente darle estructura y vida a las direcciones de la aduana. Es algo muy importante que nosotros vamos a tener que analizar, cómo quien tiene la dirección formal de nuestro nuevo órgano desconcentrado, que es la ANAM, pues va a tener que darle el rumbo hacia la autonomía para dar una efectividad en la coordinación con el Servicio de Administración Tributaria. Él va a poder designar, por ejemplo, a estos nuevos integrantes de la estructura de la ANAM, a quienes van a estar a cargo de las aduanas, que son titulares específicamente de cada una de nuestras aduanas del país, que son 50 ya con la nueva AIFA, y que está pronta a iniciar operaciones porque ya el mandato le apura a la AIFA a recibir todo lo que es el transporte de carga en unos 90 días más máximo. Y por lo tanto, yo veo dentro de los principales retos en las atribuciones del director de la ANAM, mantener limpia la relación con el SAT, mantenerla con canales abiertos, propositiva y en cumplimiento precisamente de las atribuciones que cada una de las dependencias sostiene y las que, como decíamos antes, son facultades o atribuciones concurrentes. Y este es el punto más fino del trabajo del nuevo o del actual director de la ANAM. Muy bien. Dentro de esta parte que mencionas del transporte, también hemos visto que ha habido muchos problemas, incrementos muy importantes en el transporte, sobre todo internacional o en los almacenes, todos estos costos que finalmente influyen mucho en el precio final de los bienes y servicios en el país. ¿Esto también sería un reto para él, la coordinación con la iniciativa privada, o nada que ver, Gloria? Fíjate, Francisco, que sí, esto es un tema muy importante que converge con aduanas porque son los puntos logísticos de llegada y de salida, y mucha de la función de la aduana impacta en la operatividad logística y en los costos. Como tú recordarás, acabamos de tener una publicación de un paquete contra la inflación y la carestía, donde destacan acciones que tienen que ver con logística, con control aduanero y con aranceles. Curiosamente, para combatir la inflación que estamos sufriendo a nivel global, las decisiones del actual gobierno fueron encaminadas a una mayor facilitación, y ahí es donde se le estableció a la autoridad aduanera la obligación de hacer más expeditas, más rápidas y más eficaces las revisiones. ¿Por qué? Porque de esta manera le vas a implicar menos costos al empresario, menos impacto en tiempos al operador logístico, al transportista,
y esto pues se va a traducir en menos gastos que se generen o que se acumulen al precio final de los bienes. Entonces, sí creo que aduanas tiene un papel muy importante en esta coordinación para todo lo que tenga que ver pues con el control de los precios que estamos sufriendo por una transgresión a las cadenas de suministro globales, el confinamiento que nuevamente China está experimentando. Estamos pues también viendo incrementos inéditos en los precios de los transportes internacionales, pues precisamente porque esta distorsión en los empleos logísticos, en las cadenas de suministro, alteró, irritó totalmente la logística global. Las aduanas son un punto toral de la logística, porque al final, si las mercancías no logran retirarse de las aduanas, no se cumple el cometido comercial y logístico. Y por eso es que si nuestras autoridades aduaneras hacen bien su trabajo, si el personal de aduanas está bien capacitado, si no se incurren en procedimientos innecesarios frente o contra el contribuyente o en tiempos innecesarios en la revisión de las mercancías, pues esto naturalmente va a beneficiar al empresario, va a beneficiar al transportista de manera importante. Y ahí están los datos en el último informe tributario de gestión, donde la autoridad nos dice que están cada vez tardándose menos en los reconocimientos aduaneros, que son cuestión de minutos las revisiones que se llevan a cabo para la mayoría de los embarques que son sujetos a este reconocimiento aduanero, pero también estamos experimentando, los que nos dedicamos a la defensa aduanera, pues cada vez más casos donde la autoridad se extiende varios días con tu mercancía en una revisión que no tienes certeza de cuándo va a terminar, teniendo incluso obligación de terminar estos reconocimientos en un máximo de 5 días. Vemos que las autoridades, pues como están en un proceso de adaptación y aprendizaje, se pueden llegar a extender más. Y es una clara afectación pues a la parte económica, a la parte comercial. Claro. Hablas de un punto también muy importante, procedimientos innecesarios, que de la mano del despacho aduanero también tenemos otros, ¿verdad? Como por ejemplo, no es nuestro tema, pero nada más como comentario a la parte que estás, complementando la parte que estás diciéndonos, pues también todo esto que ha causado tantos problemas en la práctica del complemento carta-aporte, que también de alguna manera viene a obstaculizar toda esta logística y toda esta operatividad, ¿no crees? Claro, porque son cargas que le estás imponiendo tanto al contribuyente como a sus operarios en cuanto a transmitir información, recuperar información, tener lista información, que muchas veces en el comercio exterior no es un tema sencillo, porque la operación logística quizá pueda llegar a responder a situaciones que al momento surgen, temas de transportistas, de rutas, temas que tengan que ver con mercancía, que en un momento determinado combinas en la carga, consolidas la carga, y que el tener que informar estos conceptos, estos datos de manera previa o anticipada, pues constituyen un reto para quienes son los operadores. De hecho, incluso hemos visto una demora en la implementación de la carta aporte en estos aspectos, precisamente porque no todas las empresas están listas, no todas las agencias aduanales y no todos los operadores logísticos se reportan listos, y aun cuando ya estuvieran listos, pues debería de haber un periodo de adaptación, y eso es lo que se ha pugnado precisamente con la jefa del SAT, para que pues en un periodo más extenso que el que ya se otorgó, pues veamos cómo nos vamos adaptando a estas obligaciones. Y debes de recordar que dentro de este paquete contra la inflación se está también incluyendo a la carta aporte como una medida que podría considerarse que constituye una impronta al sector del transporte. Y por lo tanto, para el tema alimenticio, para la transportación de alimentos, principalmente los que quedaron exentados de aranceles, se está considerando no cumplir con estas disposiciones precisamente para facilitar al transportista y no generarle más costos. Entonces es un reconocimiento de facto que el complemento carta aporte sí impacta económicamente en los costos logísticos y provoca un aumento en los precios de los bienes. Si la exentas en el paquete,
estás reconociendo que sí tiene un impacto económico. Qué bueno que lo estén reconociendo, Gloria, porque repito, aunque no es no es parte de este tema, pero creo que es importante porque también yo considero que el problema de esta implementación de la carta aporte es que es muy casuístico el caso del transporte. No todo es igual. No simplemente es decir, cuando salgas te llevas tu carta aporte y vas con el transporte, porque no siempre es así. Tenemos la modalidad de la carga consolidada, el multimodal, que a veces no es lo mismo, paquetería incluso, o traslado de valores, que tienen características muy específicas, ¿verdad? Pero bueno, creo que es también entender que ojalá y con esto no solamente se reconozca que para los alimentos va a ser un problema, sino que se busque un periodo de, como tú lo comentas, adaptación, pero yo agregaría algo, adaptación y que la autoridad escuche al gremio especializado en la materia para que pueda regular lo que ese gremio necesita. Y hay muchas, y han habido muchas mesas de trabajo con estos sectores afectados, pero quizá lo que falta es ser un poco más flexibles en esos canales de comunicación para entender esa problemática y entender el impacto económico de las normas que se le imponen al gobernado, porque el implementar los cambios tiene costos. Claro. Y también tiene un periodo de aprendizaje que pues puede representar una contingencia legal, y más allá de 6, 8 meses, yo creo que el cambio es tan trascendente que hay que evaluar cuál sería este periodo necesario para la adaptación y el cumplimiento de todos los involucrados. Sin duda, porque es tan diferente la operación cuando es transporte terrestre, aéreo, marítimo, empresas de mensajería, transportación local, transportación internacional, tránsito interno, tránsito internacional. Bueno, es que son tantos los supuestos que se hace necesario establecer condiciones para que todos los destinatarios de la norma la puedan cumplir. No generalizando, sino pormenorizando sus obligaciones. Correcto, correcto. Coincido plenamente. Hablabas también hace un momentito en relación a la integración de esta agencia, de la ANAM. Nada más quisiera acotarlo con más precisión, Gloria. ¿Cómo se integra? La ANAM, en La ANAM. cuanto a sus, dijéramos, su estructura. Su estructura, sí, su estructura. Bien, la ANAM tiene direcciones, decíamos, muy parecidas a la anterior Administración General de Aduanas en la parte operativa del día a día, quienes se encargan precisamente de tomar las decisiones de cómo opera cada una de nuestras 50 aduanas. Pero también hay una parte muy importante que es la parte previa, la parte de la investigación, en donde se tienen que coordinar con información que reciben del Servicio de Administración Tributaria para anticiparse a contribuyentes que se presentan al despacho y que sabemos que no tienen un domicilio localizado, o que sus proveedores en el extranjero no existen, o que son pues importadores o exportadores que ya tienen una situación respecto a su estatus de cumplimiento como contribuyentes. El tema, por ejemplo, de los padrones, que lo coordina SAT, que al final de cuentas es lo que permite la conectividad al sistema electrónico aduanero. Son temas muy importantes que ocupan el día a día de nuestras autoridades. Entonces hay un área específica para atender esos temas, hay un área específica para asuntos internacionales porque hay una gran coordinación de nuestras autoridades con autoridades extranjeras, hay acuerdos precisamente de intercambio de información y de cooperación para poder atender los riesgos que nosotros recibimos del exterior. Son embarques que naturalmente llegan a nuestro país con una historia, con un antecedente que nosotros no podemos controlar o conocer si no hay una cooperación con otras autoridades. Hay un tema muy importante pendiente en las 50 aduanas del país, que es una verdadera modernización y la incorporación de toda la tecnología que permite, como lo hacen en otros países, a la autoridad aduanera, detectar comisión de infracciones e incluso delitos de manera más eficaz.
e incluso ocupando pues cada vez menos la presencia de funcionarios, que como sabemos puede llegar a ser un tema muy controversial por aspectos de corrupción, por aspectos de cadena de control de la información, que también ha sido un tema muy vulnerado en contra de los empresarios, el que su embarque salga de la aduana y de pronto ya esté siendo objeto de un delito porque la información se filtra. Entonces, ahí hay un tema muy pendiente para hacer nuestras aduanas más modernas, más seguras, más eficaces y darle cumplimiento a ese concepto del humanless y del paperless, donde verdaderamente sean automatizadas nuestras aduanas. Son aspectos que están dentro de la estructura actual de la ANAM con direcciones muy específicas, pero yo detecto también, Francisco, un tema muy importante, que haya una dirección general de evaluación que permita llevar ese control de la estructura de la ANAM, de los funcionarios, su propia autogestión administrativa, operativa y funcional, porque propiamente son las aduanas las que van a tomar ahora las decisiones de sus mandos. Y por lo tanto, esto va a quedar también sujeto a un escrutinio. Como sabemos, pues las aduanas siempre han sido señaladas dentro de la estructura del SAT como los espacios donde han habido mayor número de denuncias por temas de corrupción. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en que ahora van a tener que autogestionarse en el control de esos funcionarios aduaneros que incorporan incluso a los mandos ex o actualmente militares que hemos comentado, ¿no? Perfecto. Yo tengo dos preguntas más, si me lo permites, Gloria, de este asunto tan importante. A las personas que no estamos involucradas plenamente en la materia aduanera o de comercio exterior, ¿cómo nos podrías decir en qué nos beneficia o en qué nos afecta esta sustitución que le llamamos de la Administración General de Aduanas a la ANAM? A mí que soy persona que digo, pues sí lo veo contador o abogado, pero lo veo nada más ya después del despacho, ¿en qué me puede ayudar o en qué me puede afectar este cambio, Gloria? Si se materializa correctamente, Francisco, si esto se instrumenta de manera adecuada, el beneficio es enorme. Porque al tener autonomía de gestión y de operación y de administración, se le da su lugar y su peso específico a la autoridad aduanera en un tema que cada vez es más sensible para nuestro país, la seguridad nacional. Estoy de acuerdo con que la recaudación es importante y lo ha sido durante más de 20 años que ha jugado la estructura del SAT con la aduana dentro de sí, pero se olvidaron de darle la fuerza necesaria a las aduanas en materia de seguridad. Y creo que al hacerlas independientes, vamos a decir independientes, aunque no totalmente, de la estructura y de las decisiones del SAT, se le da mayor margen de maniobra a nuestra aduana para convertirse verdaderamente en las puertas del país. Porque tú como yo nos vemos afectados todos los días en nuestro día a día por temas de seguridad, por temas más bien de inseguridad, desafortunadamente, por temas que tengan que ver con presencia de crimen organizado, con temas de drogas que están pues al alcance de nuestros hijos, al alcance de la juventud. Y si no buscamos blindar nuestras aduanas, dándoles la fuerza, los recursos, la capacitación, el personal especializado, pues no podemos exigir a nuestras aduanas resultados. Entonces, mientras que sigan siendo una pequeña administración de un órgano recaudador, pues jamás van a detonar como lo que debieran ser, como decimos, verdaderas autoridades aduaneras. Debemos decir que a nivel internacional, en los países desarrollados, las aduanas tienen un enfoque de seguridad muy acusado. Sabemos que los países desarrollados se recargan menos en la recaudación aduanera, sin duda. Y México, pues es una economía emergente que podría ya estar visualizando a sus aduanas más allá de la recaudación. Darles su lugar, darles su sitio y convertirlas en las, yo siempre lo digo, las puertas del país. Las que nos protegen de la llegada de medicamentos que nos puedan hacer daño,
temas de seguridad nacional, de salud pública, de salud ambiental, sanidad vegetal, sanidad animal, temas de protección a nuestro sector energético, que ahorita tienen una tarea tremenda en el combate al contrabando de hidrocarburos, un contrabando documentado que llega por aduanas cambiando fracciones arancelarias. Entonces las aduanas tienen que estar súper activas detectando todas esas nuevas estrategias de violación de la norma. Entonces sí, yo creo que nuestra autoridad aduanera tiene que ser especializada y que en manos o dentro de la estructura del SAT no lograba ser tan importante como para que se le diera la atención, el recurso y la independencia para su definición formal como autoridad aduanera. Por eso creo que esta nueva Agencia Nacional de Aduanas es un acierto, pero siempre y cuando se le permita trabajar. Un gran reto. Un gran reto para conseguirlo, y ojalá y que se consolide. Con esto nos queda bastante claro, pues, ¿para qué se hizo este cambio? ¿Por qué se hizo este cambio? ¿Cuáles son las características de esta nueva agencia? Y pues de manera general creo que ha sido muy claro. Sin embargo, Gloria, probablemente exista algo que yo no te he preguntado y que quieras compartirnos, para lo cual te cedo la palabra. Cualquier cosa que quieras comentar adicional a lo que yo te cuestioné, de favor. Gracias, Francisco. Pues una recomendación únicamente en este momento de transición, que es trance porque estamos viviendo un poco de incertidumbre sobre quién está a cargo, cómo, de qué manera los asuntos que antes le correspondían a una autoridad transitan hacia la nueva autoridad. Es natural, es lógico, pues tenemos que ser muy agudos, tenemos que ayudar, apoyar mucho al sector empresarial, y el sector empresarial tiene que estar dispuesto a trabajar para fortalecer la economía y para fortalecer sus negocios, porque solo en un ambiente de legalidad fortalece una economía y crece una economía. En un ambiente de ilegalidad, solo los empresarios malos pueden crecer. Por eso es que creo que debemos de cooperar con nuestras autoridades, ayudar a nuestras autoridades a encontrar su rumbo, más allá del juicio que podamos hacer si está bien o está mal la forma como nace esta agencia nacional. Creo que el propósito es muy bueno, creo que la intención es muy válida, y creo que también quienes estamos de este lado como particulares tenemos la obligación ciudadana y la obligación como mexicanos de hacer que funcione nuestra aduana. Es por nosotros. Claro. Muy bien. Muy bien, Gloria. Pues como siempre, una gran ayuda todo lo que nos comentas y nos ilustras para entender a esta nueva Agencia Nacional de Aduanas de México. Creo que salimos hoy con dos cosas. Salimos conociendo de qué se trata y salimos entendiendo que todos tenemos un reto participando en todos estos temas, y qué mejor que entenderlos para poder participar. ¿Cómo participas de algo que no entiendes o que no conoces? Entonces, gracias a esto que nos estás diciendo, empresarios, profesionistas, estamos entendiendo, porque a veces yo creo que mucha gente, desafortunadamente, Gloria, ni siquiera sabe esto, aunque desde el año pasado ya teníamos conocimiento de todo ello, pero todavía no saben del cambio, por qué, cómo nace, atribuciones, facultades de su titular. Todo lo que nos ilustraste el día de hoy nos da mucha luz. Por eso yo te agradezco muchísimo el que hayas participado en el programa de manera personal y en nombre de GBA. Muchísimas gracias por tu participación, Gloria, por tu tiempo, por tu espacio. Gracias, muy amable. Es siempre un honor poder participar con GBA, encontrarme contigo y poder platicar de estos temas tan importantes. Yo saludo a todo el auditorio y les deseo una excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gloria, nuevamente. Gracias a todos los que nos hicieron favor de prestar atención. Hasta la próxima con un programa más de los mejores fiscalistas de México. Muy buenas tardes.